Muchas gracias a todos, todas y todes por estar participando en esta clase y por darme también la oportunidad para justamente discutir junto con todos y todas ustedes un poco algunos de los conceptos que seguramente ya habrán escuchado en muchas oportunidades, hablar de subjetividad neoliberal, hablar de neoliberalismo. Es una palabra que se repite muchísimo, más que nada lamentablemente en nuestras latitudes, pero que tiene una injerencia a nivel global hoy en día. Y bueno, y un poco a ver también de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo, qué conceptos están relacionados, y fundamentalmente qué influencia, qué injerencia tiene en nuestras vidas, en nuestras militancias, en nuestras formas de relacionarnos con los otros, con las otras, con los otros, y qué oponemos ante esa avanzada neoliberal en nuestra vida cotidiana y en nuestra militancia y también en nuestro país, en nuestra región. Antes que nada, algunas cuestiones fuertemente operativas. Primero que nada, aclaración, esto no va a ser una clase magistral. Yo creo que lo ideal nunca es solamente que una persona hable y el resto escucha, o que ustedes fueran cántaros donde uno va tirando piedras. No me gusta esa idea de la educación, sino que por el contrario, creo que siempre la participación del otro lado es lo central. La realidad es que, bueno, por temas de virtualidad, esto para mantener cierto orden no lo hacemos como lo haríamos quizás en una clase participativa presencial. Digo, la virtualidad tiene esa dicotomía, ¿no? Por un lado, nos permite llegar a un montón de lugares y nos permite que muchos que quizás no estarían participando en esta clase puedan hacerlo, pero a la vez nos limita a la hora de generar ciertas dinámicas de clase. Así que, bueno, cualquier comentario o opinión o dudas o lo que quieran ir haciendo, lo pueden ir haciendo por el chat y lo vamos a ir levantando. Y bueno, si el lunes quiere pedir la palabra, también lo puede hacer por el chat por una cuestión fuerte, principalmente organizativa. Y después, por otro lado, hubo una serie de textos y de películas incluso que les mandamos para poder abordar esta parte de la materia. Espero que los hayan recibido y que los hayan podido mirar, por lo menos o leer. La idea de esta clase es que justamente ustedes se puedan ir con herramientas para poder nuevamente ver esos textos, ver esas distintas herramientas pedagógicas y que puedan, digamos, abordarlos desde otra perspectiva y que les sirva no solamente para abordar el trabajo final de la materia, que obviamente es importante, sino también para que después ustedes a la hora de afrontar sus lugares de pertenencia en la militancia sindical o política, que sean militantes, o inclusive para entender el derecho a aquellos que sean estudiantes de la facultad, lo pueden hacer desde otra visión. A veces cuando hablamos del derecho, es otro que, creo que lo dije yo incluso en la clase de presentación, tenemos la idea como que el derecho fuera letra muerta o algo objetivo o neutral. No tiene nada ni de objetivo ni de neutral. Aunque a veces lamentablemente sí puede ser letra muerta si no se le aplican las políticas públicas necesarias. El derecho surge justamente de la confrontación de ideas políticas, surge justamente del debate político y tiene necesariamente también la impronta de aquellos hombres y mujeres que no solamente que hacen las leyes, sino que discuten en los distintos ámbitos y que muchas veces le ponen esa misma impronta a esas normas. Por ende, la norma puede actuar muchas veces como un legitimante de ciertas conformaciones de subjetividad. Es decir, si las personas que llevan y las instituciones que llevan adelante dichas normas vienen de conformaciones ideológicas ligadas al liberalismo, al neoliberalismo, al solidarismo o a otras visiones a otra visión determinada, obviamente la norma que se plasme va a legitimar en algún punto de esas mismas visiones. Lo mismo ocurre en los procesos políticos. Es por eso que cuando vemos normas, por ejemplo, gran parte del Código Civil, el previo incluso a la reforma que se hizo en el año 2015, o vemos, por ejemplo, normas en materia laboral, o vemos un montón de normativa principalmente de decretos de gobiernos de facto, vemos que no son inocentes ni ingenuos, sino que vienen con una cosmovisión y vienen a legitimar una determinada cosmovisión del mundo, del país, del trabajo y también, por no decirlo, del ser humano como tal. Dicho todo esta perenne introducción y tirado todos estos conceptos un poco al azar, vamos a abordar especialmente a lo que nos toca a nosotros, que es un poco la generación de esta subjetividad en el neoliberalismo. Para ello, vamos a primero que nada a adelantar que vamos a tener siempre dos dicotomías muy presentes en el transcurso de esta hora y media de materia. Perdón, otra aclaración que no dije al principio respecto a la formalidad. No se preocupen si les quedan dudas o preguntas, si no quieren hacerlas ahora en medio de la clase, yo casi siempre dejo 20, 25 minutos al final para que también lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. Y si encima les queda alguna otra duda o quieren profundizar después, cosa que a uno siempre le pasa, le escucha y después se queda pensando y te surgen las dudas, yo también les voy a dejar mi mail, además del mail de la cátedra, para que nos manden todas las preguntas que quieran hacer sin ningún tipo de problema. Hecho todas estas aclaraciones, vamos a abordar especialmente qué es lo que nos trata acá. Como decía recién,
Cuando hablemos de las distintas visiones, perspectivas, en términos de Mannheim, que tenemos, vamos a hablarlo desde dos dicotomías. Una primera dicotomía, que es la más simple, la más evidente a la hora de abordar el neoliberalismo, tiene que ver con la idea de individuo contra la idea de sociedad, la idea de grupo. Y la otra gran dicotomía, que a veces es más complejo de verla en un primer momento, pero que es clave a la hora de entender las consecuencias y las causas del neoliberalismo, es esta dicotomía que existe entre mercado y democracia. Y muchas veces en lugar de democracia vamos a hablar de pueblo, en términos más amplios, pero que en definitiva para el caso concreto va a ser más o menos lo Ahí mismo a la volvió. hora de entender un poco esta cosmovisión. Dicho esto, para poder entender de dónde surge el neoliberalismo y por qué tuvo el nivel de injerencia y por qué tuvo el nivel de importancia que se le dio en definitiva, tenemos que hacer un pequeño raconto histórico. Ese raconto histórico nos va a llevar un poco al origen de estas dicotomías. Cuando uno piensa en el origen de la democracia, en el origen de la sociedad y en el origen de los individuos y demás, necesariamente, porque todavía tenemos una colonización muy europea, lo pensamos en Grecia. ¿Y por qué digo? Adelanto lo de la colonización porque lo vamos a desarrollar un poquito más adelante también, pero me parece importante que si vamos a hablar del origen de la democracia en Grecia, por lo menos digamos que estamos hablando de una determinada visión de la democracia, estamos hablando pensando desde Europa, o sea, cuando uno lo piensa desde América Latina, desde los pueblos originarios y de otras tradiciones culturales y sociales, bueno, eso ya no es tan lineal. Pero para los fines de la materia y para los fines de una clase solamente, vamos a simplificarlo un poco y los vamos a posicionar desde esa visión. Cuando hablamos justamente del origen de la democracia en Grecia, hablamos también de una democracia, hablamos de la polis griega, hablamos justamente del primer ámbito donde se permitió la participación masiva, entre comillas, y digo entre comillas porque esa masividad afectaba especialmente a un grupo de hombres, y tampoco digo hombres de casualidad, que excluía un montón de otros sectores, a las mujeres, excluía a los que se llamaba extranjeros, excluía también a los esclavos, es decir, excluía un montón de otras subjetividades y valorizaba una subjetividad determinada. Pero esa subjetividad determinada, eso sí hay que reconocerlo, fue la primera vez donde se puso a la política, y a la política en términos de lo público, en términos de lo que ocurría en la polis, como lo principal de la vida societaria. Y eso me parece importante remarcarlo porque es donde vamos a ver esa primera división, esa primera gran división entre el individuo como algo aislado y el individuo como un ser político que está integrado a una sociedad. Después vamos a ver que obviamente sabemos que la polis griega fue una excepción, la polis griega democrática fue una excepción en términos históricos en la historia de la antigüedad, y que la mayor parte de los procesos políticos de la antigüedad estuvieron signados por procesos de tiranos, bueno, mismo en Grecia, eh, el proceso del ciclo de Pericles, lo que ocurrió luego con Esparta y Atenas, bueno, no quiero entrar en cuestiones más históricas, simplemente mencionar que quizás la polis es lo que primero nos referenciamos cuando hablamos justamente de este origen de democracia y esta primera dicotomía entre individuo y sociedad. Viniendo un poco más para la actualidad, pero todavía no del todo, nos encontramos con del antiguo régimen, con las monarquías absolutistas. Y en estas monarquías ocurrían dos cosas muy particulares. En primer lugar, el poder político, el poder y el poder económico estaban concentrados en una misma figura, la figura de los monarcas absolutistas. Y a su vez configuraban desde el poder un determinado tipo de sociedad, la sociedad estamentaria, la sociedad dividida en estamentos, donde los nobles eran los que manejaban, por así decirlo, el poder y la economía. Después estaba el clero, que era también el que tenía las llaves de las puertas del cielo, por ende era la única conexión entre los hombres y Dios, y eso le daba un enorme poder, porque básicamente controlaba la pedagogía y controlaba la educación. Y todo lo demás, todo lo que era la plebe, quedaba por debajo en otro nivel testamentario y con vidas extremadamente marcadas con un signo de lo que debía ser. Entonces, el hijo del zapatero nacía zapatero y se moría zapatero. Esto generaba, obviamente, un nivel enorme de injusticias, pero al mismo tiempo generaba una enorme certidumbre de lo que la persona iba a hacer. O sea, la persona ya sabía desde el momento en el que nacía y se formaba en esa sociedad cuál iba a ser su destino para toda la vida. Obviamente hablando en términos generales, ¿no? Por supuesto que hubo excepciones, como siempre las hubo en toda la historia de la humanidad. Esto se empieza a resquebrajar, este esquema se empieza a resquebrajar con las revoluciones que vienen desde el año 1600 hasta 1800, con la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las revoluciones en América Latina, que empiezan a romper con este esquema del antiguo régimen. Y lo hacen en base a las ideas del liberalismo, las ideas de la Ilustración.
Y acá sí me quiero detener brevemente para poder diferenciar cuál es la gran diferencia justamente cuando hablamos de liberalismo y cuando hablamos de neoliberalismo. Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión etimológica o con cuestiones, digamos, simplemente anecdóticas, sino que son fundamentales para entender justamente qué es lo que estamos viviendo actualmente. Hay un par de cuestiones interesantes que quiero remarcar respecto a ese primer liberalismo. El primer liberalismo que era impulsado especialmente por los sectores de la burguesía, que habían, digamos, tenido acceso a mayores recursos económicos y que obviamente no podían acceder al poder político, irónicamente, justamente porque eran limitados por las cuestiones estamentarias del antiguo régimen, empiezan a fomentar estas ideas y empiezan a empezar a romper con ese régimen tan estamentario. Al romperse el régimen estamentario, lo que ocurre es que, por una parte, bueno, se empezó a ver cierta movilidad social, empiezan a haber algunos conceptos como esta idea de competencia, empiezan a haber conceptos de libre mercado, empiezan a haber un montón de estas concepciones dando vuelta, también la idea de limitar el poder a través del derecho constitucional, es decir, se legitima una práctica ideológica a partir de una legislación, y también empieza al mismo tiempo a haber mucha incertidumbre, como siempre que hay un régimen antes de que surja el otro, todos conocen esa frase, que no la voy a parafrasear ahora, pero que es entre el surgimiento de cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, surgen los monstruos, bueno, además de surgir los monstruos, también surge muchísima incertidumbre. Y eso es lo que empezó a pasar en las sociedades de principios de siglo, de principios del siglo XIX, de mediados incluso del siglo XIX. Dicho todo esto, quiero hacer un par también de comentarios respecto a cuáles eran estas ideas del liberalismo que ponían en dicotomía o que ponían en discusión al antiguo régimen. Primero se va a hablar muchísimo del concepto de libertad. Y este concepto de libertad va a venir atado necesariamente a varios tipos de libertad, no solamente la libertad política, que es muy importante que la tengamos en cuenta porque el liberalismo sí habla del ser humano como ser político y habla del ser humano discutiendo en la sociedad. Después podemos discutir el liberalismo y un montón de cosas que son extremadamente discutibles, pero sí planteaba la importancia de lo político. Cosa que no ocurre, y lo vamos a analizar en unos minutos, con el neoliberalismo. El liberalismo pone el énfasis solo en la economía y deja de lado totalmente la política. Además, el liberalismo va a fomentar esta idea de la competencia, porque voy a dar un ejemplo muy concreto. Supongamos que yo quiero poner una panadería y soy multimillonario. Entonces yo puedo poner tranquilamente mi panadería sin ningún tipo de problema porque tengo mucho dinero para hacerlo. Y hay otra persona al lado mío que no tiene un centavo, pero que también quiere poner su panadería. Entonces también, y supongamos que según la idea del liberalismo, con la libre competencia, si es mejor que yo, una idea muy meritocrática, ya trayéndolo a un tema más de la actualidad, no va a tener problema en hacerlo, en principio. Nadie se lo va a prohibir, por lo pronto. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguramente, como yo tengo mucho dinero, si yo quiero fundir a la panadería que tengo al lado, no me va a costar hacerlo, porque simplemente puedo poner el pan extremadamente barato, y por más que no sea el pan de la mejor calidad, todos sabemos que si el precio es muy, muy barato y mucha diferencia del otro, posiblemente termine vendiendo más. O por lo menos le pueda hacer lo suficientemente difícil la competencia como para tener, digamos, la cancha bastante inclinada a mi favor. Y en ese concepto, desde ese punto de vista, es muy probable que el que tengo al lado se termine fundiendo. Entonces la competencia, dicha así, simplemente, sin ningún tipo de articulación de ningún otro sector, de ninguna otra institución, bueno, no parece muy competitiva, parece algo más bien controlado en base a otros recursos previos. Es muy interesante cuando hoy en día incluso se habla de ciertos liberales, hablando de la meritocracia y de estas ideas así tan en el aire, que realmente se atrasaron unos 200, 300, 400 años de historia de la humanidad. Porque ya Hegel le contesta, el que proponía el tema de la competencia, el primero que habla de la competencia y que pone justamente al mercado como un articulador de la sociedad en las ideas liberales, es Adam Smith. Pero Adam Smith ya le contesta a Hegel, a poco tiempo después, de que tenía que haber una otra institución que regulara esta competencia para permitir justamente la existencia de la misma. Esta institución, es evidente, es el Estado. Entonces el Estado es el que podía poner los límites, incluso en el liberalismo, para fomentar la competencia. De ahí viene esta idea de Estado mínimo. El Estado mínimo de los liberales no es un Estado inexistente, es un Estado que permite que se mantenga el mercado. Volviendo, entonces, para que se entienda, ¿por qué hago este ejemplo? Porque lo que quiero marcar, lo que quiero que ustedes vean, es cómo en el liberalismo clásico, el giro copernicano del liberalismo no pasa tanto por la eliminación del Estado, en realidad no pasa por la eliminación del Estado, porque el Estado sigue existiendo en el liberalismo, e incluso va a haber ejemplos concretos, como el caso de Francia, donde los revolucionarios franceses no eliminan el Estado de la monarquía absoluta, no,
lo que hacen es limitar, sí, el poder absoluto del monarca a través del derecho, de ahí viene el derecho administrativo, el derecho constitucional, pero todo ese aparato burocrático del Estado lo aumentan. Y lo aumentan en el sentido de que sea la forma de contrastar el poder del Estado como ente público frente al poder de los nobles. E incluso, algo muy curioso del caso francés, es que la nobleza, o gran parte de la nobleza, todavía seguía teniendo un enorme control sobre los poderes jurisdiccionales, es decir, todavía podía seguir juzgando, todavía podía seguir siendo, eran los jueces básicamente, y jueces, principalmente jueces, obviamente, ¿no? En esa época. Y lo que hacían los revolucionarios entonces era crear tribunales administrativos desde el Estado, o sea, desde la administración pública, para llevar adelante el sistema de justicia. Entonces, en la Revolución Francesa no había un poder judicial aparte, independiente, no otro poder del Estado, no. Lo que había eran tribunales administrativos. Mismo al día de hoy, Francia sigue teniendo tribunales administrativos en su mayoría y tiene algunos tribunales constitucionales, fundamentalmente, que son por fuera de la administración. E incluso, y ya que estamos hablando de poder judicial y que esta materia tiene mucho de eso, me interesaría mencionar que Locke, por ejemplo, que es otro de los grandes padres del liberalismo, en un momento habla de un poder judicial independiente. Lo que habla Locke es de un poder legislativo, que sea el poder que gobierna, es el que impuso las normas, el que representa al pueblo, un poder ejecutivo que administra, que sigue las órdenes del legislativo, y un poder federativo que se lleva adelante las relaciones internacionales, es decir, que representa al Estado, y se encarga de la seguridad. Y él, en la cuestión judicial, la veía como una función más del poder administrativo. Entonces, ahí ya vemos que no hay, o sea, una sola, digo, con esto no estoy diciendo que está mal que haya un poder judicial, lo que estoy diciendo es que no hay una sola manera de interpretar la división de poderes, y que las visiones que determinan una sola manera de hacerlo, lo hacen obviamente con cierta también subjetividad y con cierta, digamos, interés particular. Me fui un poco de tema, pero no quería no mencionar esto. Volviendo un poco a lo que hablábamos recién de este giro copernicano que hace el liberalismo respecto a la historia del pensamiento de la humanidad, tiene que ver fundamentalmente con poner a la economía y al mercado en el centro de la escena. Hasta ese momento, en todas las visiones del pensamiento de la humanidad, o sea, hasta ese momento, siempre era la política, siempre era la cuestión de la discusión pública, donde se consideraba que se podían discutir las cuestiones de la sociedad. Ya sea a través de la discusión de los monarcas, del príncipe, no quiero ahondar, pero por ejemplo, si uno lee, por ejemplo, a Maquiavelo, va a ver que lo que habla es de cómo se debe comportar el príncipe. Y acá no estamos hablando de si está bien o si está mal lo que hace el príncipe, estamos hablando de desde qué lugar se discute la cosa pública. Y en todos estos pensadores, previos a Adam Smith, previos al liberalismo, siempre la cosa pública se discute desde la política. Recién con el liberalismo se va a empezar a discutir la cosa pública desde la economía. Entonces, el giro copernicano, como decía recién, el giro copernicano que hace el liberalismo no pasa tanto por el Estado en sí, y el Estado sigue estando presente, sino por el rol que va a cumplir este. Ya deja de ser el Estado como articulador de la discusión política únicamente y empieza a ser más como un garante, esta es la palabra en realidad, del mercado. Estas ideologías, obviamente, van a avanzar en el mundo y muchas van a llegar a nuestras latitudes. E incluso las revoluciones de Mayo, o sea, las revoluciones latinoamericanas, van a tener mucho de esta cosmovisión liberal. Y la creación y la conformación de los estados de América Latina, y fundamentalmente hablando de Argentina, tienen muchísimo de esta visión liberal. Sin embargo, vamos a ver también cómo, a pesar de tener esta visión liberal, hay muchísimas cuestiones, incluso constitucionales, que tienen que ver con garantizar derechos. Porque justamente, de ninguna manera estamos hablando de que el liberalismo niega derechos, sino que por el contrario, los considera como partes esenciales para poder garantizar la competencia y la economía. Es decir, una de las cuestiones que siempre preguntan en clase, yo otra materia que doy en la facultad es análisis económico y financiero, y ahí cuando hablamos de análisis económico y financiero, siempre preguntan por qué el liberalismo o presidentes o funcionarios con visiones liberales o incluso conservadoras, caso Sarmiento, Roca, etcétera, tenían sin embargo una enorme capacidad tenían una enorme voluntad de fomentar la educación. Bueno, y esto tiene que ver justamente primero con una cuestión de disputa de poder, ¿no? O sea, es evidente que si la educación pasa solamente por la iglesia y por el clero,
va a tener a largo plazo la constitución de la nación argentina va a tener mucho más que ver con lo que decidía hacer la iglesia, con lo que decidía hacer el Estado como tal y los sectores de la dirigencia estatal. Pero aparte también tiene que ver con que desde una visión liberal es lógico justamente garantizar el derecho a la educación porque es necesario tener ciudadanos que tengan capacidad para competir. Si yo no tengo a nadie que sea capaz de competir, bueno, no hay posibilidad de mejora en el uso de los recursos del Estado, o en el uso de los recursos de un país, mejor dicho. Por ende, desde la visión liberal, todavía se deben garantizar ciertos derechos. Esto no va a ocurrir después en el neoliberalismo. Entonces, haciendo un poco un cierre de esta primera parte, refiriéndome a lo que es el liberalismo como tal, vemos que hay una enorme diferencia con lo que hoy en día entendemos como neoliberalismo, y vemos que hay una enorme diferencia, por no decir un abismo de diferencia, con aquellos sectores que hoy en día repiten discursos llamándose liberales o libertarios, o sea, donde lo que se niega justamente, además de los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres y cualquier visión mínimamente progresista, también hay una cuestión muy retrógrada a la hora de hablar de derechos, cosa que no se corresponde ni por asomo con el liberalismo inicial, que sin embargo, como reiteramos recién, pone la economía en primer lugar de la política. Volviendo, vamos a ver que cuando hablamos de neoliberalismo, es algo distinto al liberalismo. O sea, el liberalismo tuvo quizás un momento de quiebre a nivel global en la década del 30, cuando se produce justamente la enorme crisis del 30, que pone en discusión los modelos económicos a nivel mundial. Vemos como hay también un avance en ese sentido del Estado, es el Estado, es la política la que recupera en algún sentido el ser, hasta por ahí, porque seguimos hablando de economía, seguimos hablando de discusión económica, pero empieza a surgir esta idea del Estado solidario, del Estado benefactor, y del Estado como regulador, como interventor en la economía. Entonces, esto va a durar hasta básicamente la década de los 60, la década de los 70, donde por una serie de sucesos, que seguramente ustedes ya estudiaron en clase, pues ya vieron historia, se empieza también a resquebrajar. Y se empieza a resquebrajar y empiezan a surgir estas ideas del neoliberalismo que tienen que ver principalmente con esta vieja dicotomía entre individuo y sociedad, y de cómo se relaciona el individuo con la sociedad. Bueno, lo que hace el neoliberalismo es básicamente negar la existencia de la sociedad y focalizarse y ponderar únicamente el individualismo, al individuo. Incluso vamos a ver que muchos autores hablan directamente de que no existe la sociedad, no existen los pueblos, no existen los países, lo que existen son individuos. Entonces, ya desaparecen esa vieja dicotomía, y al desaparecer las dicotomías empiezan a desaparecer, y digo entre comillas, porque no es que desaparecen, sino que se niegan, la idea del conflicto. O sea, para la visión neoliberal, el conflicto que está relacionado con la política y con la competencia, irónicamente, no tiene ninguna razón de ser. Porque si justamente lo que existen son individuos y cada individuo es responsable de sí mismo, al no haber un destino común, bueno, tampoco tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser el conflicto. Tenemos que ser todos felices, tenemos que ser todos amigos, amigues, tenemos que ir todos para el mismo lado. Si ustedes lo piensan, van a ver que, y esto lo digo a propósito, van a ver que se puede relacionar directamente muchas de las cuestiones del neoliberalismo con discursos políticos actuales, e incluso con discursos que uno no está totalmente en contra. Digo, el neoliberalismo como ideología imperante actualmente trasciende a un partido o a una determinada organización o a una determinada perspectiva social y demás. El neoliberalismo como pensamiento, como creación de subjetividad, y eso ahora lo vamos a abordar en unos segundos, que es lo central del clase de hoy, nos ha infiltrado, perdón la palabra tan dura, pero en definitiva es eso, a todos y a todas, porque justamente se construyó una subjetividad masiva y una idea de individuo a nivel masivo. Inclusive hay algunos autores que hablan de individualismo de masas, porque justamente al lograr masivizarse esta idea del individualismo y de la pedagogía del egoísmo y un montón de estos conceptos, bueno, tenemos no solamente individuos aislados, sino que además tenemos una masividad de individuos aislados. Que es básicamente la forma en la que el neoliberalismo va a justificar la idea de las sociedades, porque es evidente que existen sociedades, pero ellos al negar justamente la sociedad como concepto, lo que dicen es, no es una sociedad, es un conjunto de individuos, en masa, pero un conjunto de individuos. Bien, no sé si hay preguntas, si hay alguna pregunta hasta ahora, por favor díganlo, si hay conceptos que no se hayan entendido, vayan diciéndolo. Acá, Sebastián Soldati puso incluso a Adam Smith fue autocrítico con el liberalismo en su libro, muy diferente, por supuesto, sí, tal cual, eso es muy interesante, o sea,
Smith en realidad lo que hace, si bien está a favor de la educación, justo lo que dije, está a favor de la educación pública, claro, exactamente, o sea, como decíamos recién, en el liberalismo se sigue teniendo que sostener ciertos derechos, por una idea de la competencia, por una idea de fomentar justamente el intercambio en el mercado entre iguales. Digo, si, para que también se entienda, en la Revolución Francesa los ideales era una revolución liberal, sin ninguna duda, eran de libertad, igualdad y fraternidad. Dejemos la de fraternidad de lado unos segundos, porque es otra discusión mucho más compleja, pero los principios de igualdad y libertad son complementarios entre sí para el liberalismo, porque justamente si partimos desde situaciones totalmente desiguales y mantenemos una desigualdad ante la ley, digo, desigualdad ante la ley, después, bueno, la igualdad real es mucho más posterior, es imposible que haya un concepto de libertad, inclusive de libertad económica. O sea, no habría un correcto intercambio en el mercado, sería imposible poder sostener esta idea. Pero bueno, volviendo un poco al neoliberalismo y más a la teoría, estas ideas de Milton Friedman, de von Hayek, de la Escuela de Chicago, van a tener una enorme injerencia, a pesar de que son ideas que son fácilmente rebatibles. Digo, hay una cuestión que es interesante, incluso como desde lo anecdótico, pero también para quienes les interesa un poco las ciencias sociales, que el neoliberalismo no tiene grandes sustentos académicos. O sea, mejor dicho, sí los tiene, pero estos sustentos han sido una y otra vez rebatidos. Y sin embargo sigue siendo la ideología imperante. Bueno, yo creo que en primer lugar es la ideología imperante porque beneficia directamente a sectores concentrados de poder, que son también los que crean el sentido común y las subjetividades de esos lugares de poder, también en la academia, digo, no seamos tan por ingenuos. Pero además porque ha coincidido históricamente con la generación del capitalismo de consumo. Esto no, o sea, yo creo que hablar de capitalismo de consumo no es lo mismo que hablar de neoliberalismo, son dos procesos que van por separados, que van en paralelo, por decirlo de una manera, pero que se retroalimentan en algún sentido entre sí. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos de capitalismo hablamos justamente de una manera de producción, que Marx ya va a ser el primero que la va a desarrollar, que la va a anatomizar, que la va a empezar a desmembrar un poco para entenderla, pero que tiene, digamos, distintas etapas a lo largo de la historia. Y actualmente se podría decir que estamos ante un capitalismo de consumo, donde ya no solamente es importante la acumulación, como era quizás en el siglo pasado, donde las personas, los individuos, eran por lo que lograban acumular, es la típica imagen del burgués que compraba casas o inmuebles o cosas, sino que también es por lo que consuma, es el burgués, entre comillas, de la tarjeta de crédito. Ya no estamos hablando de solamente valés por lo que tenés, que era el viejo capitalismo de acumulación, sino que es valés por lo que consumís, por lo que comprás. Y por lo que te endeudás, irónicamente. No es casual tampoco que este nuevo capitalismo de consumo vaya de la mano muchas veces de la ideología neoliberal y fundamentalmente de los organismos de crédito internacional. Digo, ante un contexto global donde es necesario la deuda como una herramienta no solo de dominación entre países, sino también de imposición de planes educativos, de planes de estudio muchas veces, o inclusive de políticas públicas, eh, y también digo políticas públicas y no política, porque otra de las características del neoliberalismo es que la cuestión de la política como esfera de discusión desaparece, pero aparecen constantemente esta idea de políticas públicas como, más que políticas públicas, como herramientas de gestión. Es decir, los políticos en el neoliberalismo son gestores, son CEOs, que tienen que gestionar, por ende las políticas públicas son siempre las mismas, y tampoco las deciden ellos, las deciden los organismos internacionales. Entonces no es casualidad que el neoliberalismo sea la ideología imperante desde estas cosmovisiones, porque están atadas al capitalismo de consumo. ¿Cómo se genera este capitalismo de consumo? Bueno, en primer lugar se genera a partir de una sociedad que está atravesada por lo que se llamó muchas veces la sociedad líquida. Hay muchísimos autores que Bauman, por ejemplo, y un par más que lo desarrollan mucho mejor y les recomiendo leerlos para poder entender más esto, pero que básicamente tienen que ver con la imposibilidad de generar algo sostenido en el tiempo y algo firme en el tiempo. Seguramente muchas y muchos y muchas de los que están acá, por una cuestión etaria, han tenido que cambiar varias veces de trabajo, o por lo menos 2 o 3 veces de trabajo. Entonces, si uno piensa en la generación anterior a muchos de los que estamos acá, lo común era que el trabajo en el que uno entraba a los 17, 18, 20, bueno, 17 estaría mal, pero bueno, 18, 19, 20 años, era el trabajo que iba a tener toda la vida, o por lo menos gran parte de su vida. Por ende, las relaciones sociales que uno iba a generar
en su ámbito laboral, generalmente eran para siempre, por la parte de la otra persona también mantenía ese mismo trabajo casi toda la vida. Y uno en todo caso ascendía en esa empresa, ascendía en esa fábrica, ascendía en ese lugar, pero mantenía un cierto círculo de personas. Con esas personas eran las que uno discutía cuestiones de la vida, cuestiones de su familia y cuestiones de la política. No casualmente, también los sindicatos tienen mucho, el nacimiento de los sindicatos tiene mucho que ver con esto, porque justamente en el lugar de trabajo es donde uno no solamente defiende sus derechos, sino que además puede nombrarse con el otro y puede ponerse a discutir con el otro y puede ponerse a sacar conclusiones con el otro. Lo mismo en el lugar de vivienda. Si uno piensa en la generación, y esto, reitero, no lo digo como algo bueno o como algo malo, lo digo simplemente como un análisis lo más objetivo, por más que la objetividad no existe, por supuesto, pero lo más cercano a un análisis descriptivo de lo que va ocurriendo en las sociedades. Si uno piensa en el lugar de vida, lo más probable es que ya sea por necesidad o por estatus o por lo que sea, nuestra generación, o sea, la generación más cercana a esta época, tenga que mudarse. Eh, o ya sea porque migra a otros países, porque migra a zonas más urbanas, ya sea por cuestiones de formación, ya sea por cuestiones, reiteraba, de estatus, se cambia de un barrio a otro, se muda de un lugar a otro, inclusive por cuestiones de trabajo, digo, al desaparecer muchos emprendimientos laborales en muchísimas zonas del país, desgraciadamente también ocurrió que mucha gente tuviese que emigrar a las zonas más urbanas. Esto es parte, digamos, de la historia y nos lleva necesariamente a que las relaciones que uno generaba con su grupo de vecinos y vecinas, que solían ser los mismos, y que eso permitía, por ejemplo, la creación, y que sigue existiendo, obviamente no son lo mismo, de las sociedades de fomento, de los grupos barriales, de los clubes barriales, que tenían un nivel de impronta muy grande en la discusión también de la sociedad. Si bien siguen existiendo, no siempre están constituidas no se constituyen por las mismas personas a largo plazo. Entonces, la posibilidad de generar un tipo de pensamiento crítico masivo en esos grupos de gente a largo plazo también se vuelve muy complejo. Dicho esto, lo mismo pasa con las familias, digo, el hecho también de la cuestión de no poder sostener muchas veces los grupos familiares, y esto, reitero, muchas veces tiene su lado positivo, porque por ejemplo, el hecho de no estar obligados las mujeres, por ejemplo, a tener que ser las amas de casa y enterarse de las cuestiones familiares, permite por un lado la ponderación y el empoderamiento de los derechos de la mujer. Paralelamente a eso también permite que se disgregue en algún sentido esta cuestión de los mismos nexos y de las mismas, digamos, relaciones o de los mismos tipos de relaciones. Eso tiene su lado muy positivo, reitero, desde el surgimiento de nuevas conformaciones y de nuevas familias o de nuevos conceptos de familias, que también pueden englobar a un montón de sectores que antiguamente eran discriminados y eran oprimidos, y paralelamente, digo, porque el sistema siempre sabe cómo darle la vuelta de tuerca, también conlleva a una mayor individualización, principalmente de las niñas, porque justamente al no estar o ambos padres estar trabajando, o no tener el mismo nivel de relación hacia las niñas, y muchas veces por las nuevas necesidades económicas y por las nuevas realidades económicas, la mayor parte de las familias o no tienen hijos o tienen uno, eh, esta cuestión del individuo como el centro de su mundo, como centro de importancia, pasa a cobrar todavía un carácter mayor. Entonces, todas estas cuestiones son obviamente, algunas de las formas o algunos de los motivos que generan este tipo de capitalismo de consumo. Y que va de la mano justamente, como por lo que decíamos recién, del individualismo de la persona en términos de, perdón, la persona como centro de escena y como ideología legitimante del capitalismo de consumo. Hecho todo este pequeño raconto, lo que me parece interesante, volviendo un poco a la cuestión histórica, es ver cómo se construye esta subjetividad en el caso concreto de nuestro país. Argentina durante la década del 40, 50, 60, incluso hasta los 70, se va a caracterizar justamente por, obviamente, una enorme inestabilidad política, salvada únicamente por algunos procesos democráticos, como es el caso de los gobiernos del primer y segundo gobierno de Perón, y algunos interregnos muy breves de algunos gobiernos con legitimidad relativa, el caso de Ilia, el caso de Frondizi. Después se va a caracterizar por gobiernos de signo B autoritarios, el caso de Onanía, la dictadura de la fusiladora o la libertadora, depende de cómo uno la quiera llamar, el proceso también, y hablemos en los 70 del proceso de reorganización nacional, o la dictadura cívico-militar, mejor dicho.
todo este proceso hasta el 76, o sea, hasta la última dictadura cívico-militar, sin embargo, van a tener la característica de que se va a sostener ciertas, entre comillas, políticas en términos generales. Y que la sociedad, mejor dicho, va a tener una subjetividad más tirando a lo colectivo que a lo individual. No porque sea una sociedad, reitero, no porque sea una sociedad donde no existan los individuos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una sociedad donde está continuamente en tensión esta disputa entre individuo y sociedad. Al existir esta tensión, al sostenerse esta tensión, y que permitió, entre otras cosas, el surgimiento de movimientos de signo popular, de la idea de movimiento también, digo, está muy relacionada a la cuestión de esta tensión entre sociedad e individuos, porque se mantienen los individuos, pero ya no solamente como individuos aislados, sino en términos de movimiento, en términos de lo colectivo, de encontrarse con el otro. Este tipo de sociedad va a ser truncado fundamentalmente por la dictadura de Martínez de Oz, la dictadura de Videla, que no solamente van a generar un proceso económico regresivo de destrucción de la matriz productiva de la Argentina, no solamente van a reprimir y asesinar y a desaparecer a miles de compatriotas, de compañeros, sino que además van a generar en el resto de la sociedad una determinada subjetividad basada en el no te comprometas, no te metas, no te importe el otro. Esto de manera, este miedo que se instala en la sociedad, el no te metas porque te pueden matar, no te metas porque algo habrá hecho, necesariamente también configura una nueva subjetividad. Entonces, es interesante porque muchas veces cuando se habla de neoliberalismo, parece que el neoliberalismo se hubiera impuesto solamente con clases en la universidad. Y la realidad es que en nuestras latitudes, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en toda América Latina, el neoliberalismo se impuso a fuego y sangre. Y esta creación de subjetividad se impuso a través del miedo. Hay un libro muy interesante de una de las autoras que también tenían para leer para hoy, Naomi Klein, que aparte hay un muy buen documental en Netflix, no, perdón, en YouTube, que se los recomiendo mirar, que es La Doctrina del Shock, donde habla como justamente la doctrina del shock es una herramienta muchas veces para poder imponer determinadas políticas que de otra manera la sociedad no aceptaría. Ella da muchas veces el ejemplo del huracán Katrina, en el caso de Estados Unidos, como eso posibilitó ante la crisis, la confusión generalizada, eh, la desesperación, el miedo, la imposición de políticas públicas de carácter tremendamente liberal. Eso mismo ocurre, el documental también lo aborda en algún punto, en América Latina con los procesos económicos que incorporó las distintas dictaduras cívico-militares. Sin embargo, yo diría que en la última dictadura además se caracterizó por imponer una determinada cosmovisión, una determinada perspectiva de la mayor parte de la sociedad. No es casualidad que de todos los gobiernos hasta la crisis del 2001, que tuvo la Argentina después, tuviesen que enfrentarse con problemas a la hora de generar esa legitimidad, e incluso en los 90 con una abierta tendencia hacia el neoliberalismo más duro y más evidente. No es casualidad, esto es lo que en general se generó a partir de los niveles de represión y de miedo generados a partir de la dictadura, que además fueron legitimados por las normas. Digo, me parece interesante, ya que muchos seguramente son estudiantes de la facultad o estar estudiando Derecho, recordar esta idea justamente de la norma como legitimante muchas veces de subjetividades o de visiones cercanas a una determinada ideología. Digo, en el caso de la dictadura esto se ve mucho en la legislación laboral. La legislación laboral del peronismo, avanzada principalmente, obviamente no solo en el peronismo, pero principalmente en el peronismo, tenía una característica fuertemente ligada a lo colectivo. Y a esta tensión, como reiteramos, entre individuo y sociedad, que se manifestaba a la hora de generar conquistas masivas. Uno agarra la Constitución de 1949, por ejemplo, y habla de derechos de la ancianidad, de derechos de la familia, de derechos de los estudiantes universitarios, es decir, hay una cuestión muy de avanzar hacia lo que es la protección de grupos determinados de la sociedad y de la sociedad en sí como un todo. En cambio, uno agarra las legislaciones y las modificaciones hechas por el proceso de dictaduras militares, y fundamentalmente la última dictadura militar, y lo que ves claramente todo lo contrario, ¿no? Lo que se trata de focalizar no es solamente en deteriorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino en individualizar. Por eso el rechazo continuo a los sindicatos. Digo, los sindicatos son la gran herramienta de canalización de esta dicotomía entre individuo y sociedad.
Digo, porque mantienen las individualidades, por supuesto, existentes, pero a la vez las incorporan a un colectivo, a una idea de masividad, no de masa en términos solamente de movimiento de masa, sino fundamentalmente una idea de entenderse en relación al otro. Dicho esto, me parece importante señalar, digo, para también poder desarmar un poco este discurso, la idea también de esta clase no es solamente que ustedes se vayan sabiendo cómo se instaló el neoliberalismo o en qué constituye el neoliberalismo, sino principalmente que podamos empezar a desarmar muchas veces esos discursos que también están presentes en uno. La primera inconsistencia grande que vamos a encontrar en el discurso neoliberal, la primera gran inconsistencia que vamos a encontrar en el discurso neoliberal, es que gran parte de los neoliberales, y fundamentalmente de los políticos neoliberales, son conservadores. A pesar de que hablan del individuo, continuamente hacen hablan continuamente de una mejor época, ¿no? Como esa idea de la bella época pasada y destruida por el progresismo, por el peronismo, por el populismo, por los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen una reivindicación de tanto políticos como pensadores, como por ejemplo Friedman, de la familia. Sin embargo, si vamos a hablar de individuos, y si el individuo tiene que estar aislado, si el individuo es lo único que existe, la idea de familia no tiene ningún sentido. Porque la idea de familia, en definitiva, es la primera comunión con el otro que uno tiene. O sea, uno nace en un seno familiar. Por ende, la primera relación que uno tiene es con las personas que lo rodean al momento de nacer. Ya sea familias en términos biológicos, ya sea familias en términos sociales, más políticos, o lo que uno quiera. Pero siempre hay alguien con quien la primera sociabilización que tiene la persona al momento de venir al mundo, bueno, eso es en la familia que tenga. Por ende, si el ser humano no tiene por qué sociabilizar, porque es un individuo solamente, que en todo caso tiene que buscar su autopreservación, en ese sentido, no tiene ningún sentido el concepto de familia. Sin embargo, continuamente, los neoliberales, tanto Thatcher, que lo hace continuamente, como Reagan, como incluso en la República Argentina se hacían muchos discursos de los militares, uno ve toda esta idea de la idea de Dios, patria y familia. Terrible. ¿Y por qué? Bueno, ahí creo que es primero que nada porque claramente, como decíamos hace un rato, es un pensamiento que tiene muchísimas inconsistencias. Y esta creo que tiene que ver no con una cuestión de frivolidad por parte de estos autores, o una cuestión de no haber analizado correctamente la cuestión de, digamos, estas discusiones, porque no, realmente creo, no creo que sean tontos, por decirlo de una manera simple. Creo que tiene que ver con que justamente al retroceder el Estado, y al eliminar al Estado como una herramienta de canalización de las demandas colectivas y de las demandas de los individuos y las demandas de las personas, y de garantizar derechos, es necesario que alguien ocupe ese lugar. Y quien puede ocupar la protección de los niños, de los ancianos, de las personas enfermas, ante el retroceso por parte del Estado y el retroceso por parte de la sociedad, necesariamente tiene que haber alguien que ocupe ese lugar, para que se pueda sostener y se pueda legitimar un movimiento político o un movimiento social. Y ese es el rol de la familia. Pero también creo que hay una cuestión muy inteligente desde lo discursivo. Si yo mañana dijera públicamente que hay que eliminar a todo tipo de familia en la República Argentina, posiblemente yo sería un loco. Sería alguien que generaría mucho rechazo en la sociedad, tanto de los sectores más progresistas como de los sectores más conservadores, de la alta sociedad, entre comillas, de los sectores altos de la sociedad, como también de los sectores populares. Digo, hay un discurso que claramente no sería bien recibido. En cambio, si yo hago una reivindicación de la familia, y ni hablar si hago una reivindicación de las familias, como debería ser, bueno, muy probablemente es un discurso que va a interpelar muchísima más gente. Y eso es lo que logra hacer el neoliberalismo, es decir, entra en contradicción con sí mismo, pero lo hace justamente para poder instalarse de manera masiva y también para tener una nueva institución que pueda reemplazar en alguna medida al rol del Estado. Otra inconsistencia mucho más marcada, tiene que ver con la legitimidad democrática. Habíamos dicho hace un rato que otra de las grandes dicotomías que se planteaban en estas cuestiones tiene que ver con la dicotomía entre el mercado y la democracia. Desgraciadamente, o mejor dicho, por una cuestión lógica, el mercado no tiene una lógica democrática. El mercado tiene una lógica, en primer lugar, ¿cómo excusa para decir? Claro, sí, exactamente. Exactamente, esa cuestión de poner a la familia como un
de poner a la esfera privada, le contesto a la pregunta de Sebastián, perdón, de poner a la familia como parte de la esfera privada y a construir y fortalecer esa esfera privada, es una de las excusas que tiene justamente para retirar el Estado y retirar la sociedad. Sí, 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 totalmente, total, absolutamente. Y está relacionado esto con lo que decimos ahora, porque justamente para poder sostener legitimidad a la hora de gobernar, uno tiene que tener legitimidad democrática. Digo, los procesos políticos actuales y fundamentalmente el neoliberalismo actual ya no asume solamente por fuego y sangre. Lo que trata de buscar es una legitimidad democrática. Es decir, tienen votos. Ya no quieren solamente imponerse por las armas, porque se han dado cuenta que eso a largo plazo es contraproducente, y porque justamente vivimos, en el caso de América Latina, todo un proceso de gobiernos populares a través del voto, y que fueron y trataron de imponerse también a través del voto los sectores conservadores y los sectores liberales, neoliberales. Pero acá tenemos otra nueva inconsistencia, que la lógica de mercado es totalmente contraria a la lógica democrática. Porque mientras que la lógica democrática, digamos, por su misma razón de ser, es de abajo hacia arriba, es decir, la legitimidad se gana desde los sectores de la sociedad civil, desde los sectores populares, hacia arriba, hacia el gobierno, hacia sus representantes. Por otro lado, la lógica del mercado es totalmente contraria, desde los sectores de poder, de los sectores concentrados, hacia abajo. Paralelamente también tiene una lógica de exclusión. El mercado no es para todos. El mercado es solamente para quienes puedan acceder al mismo. Porque se maneja justamente en criterios fuertemente economicistas. En cambio, la idea de la democracia tiene que ser cada vez más participativa y tiene una lógica de inclusión. Si no, empieza a carecer de legitimidad ese sistema. Es decir, una democracia que por su misma definición, hasta diríamos etimológica, tiene que ver con el gobierno de todos, tiene que ver con el gobierno del pueblo. Si no logra representar ese pueblo, si no tiene digamos, si no logra ser representativa de ese pueblo, bueno, no tiene ningún tipo de legitimidad. Entonces, poder imponer la lógica del mercado a la lógica democrática es contraproducente. Y mismo, bueno, la finalidad que tiene, digo, la finalidad de mercado, la finalidad de las empresas privadas, por ejemplo, es una finalidad de ganancia. Digo, ¿está mal que las empresas tengan una finalidad de ganancia? No, no está mal. Es lógico porque está justamente dentro de la lógica de mercado. Ahora, la democracia y el Estado no pueden tener una lógica de ganancia, tienen una lógica de justicia, de interés público, de interés general, de bienestar general. Entonces, al imponerse esta nueva dicotomía entre mercado y democracia, uno podría decir que el equilibrio lógico sería una división de tareas. Curiosamente hay mucho de esto en el liberalismo, en el primer liberalismo. El liberalismo divide, por un lado, la esfera de la democracia, la esfera de lo político, la esfera de lo público, por otro lado, la esfera del mercado, la esfera de las relaciones económicas, la esfera de lo privado. El primer liberalismo, el de Adam Smith, el de Locke, el de John Stuart Mill, etc., plantea esta división. El neoliberalismo lo que viene a hacer es romper nuevamente esta dicotomía, porque justamente no traen las dicotomías, no traen los conflictos, y unifica todo, es decir, unifica la democracia y el mercado bajo la lógica del mercado. Entonces, la democracia va a ser entendida como una democracia excluyente, va a ser entendida como una democracia formal, pero sin, digamos, garantizar la participación ciudadana, es decir, la participación se debe limitar solamente al momento del voto, no a la participación política, y fundamentalmente va a ser una democracia con una lógica de ganancia, no con una lógica de justicia. Entonces ahí empezamos, cuando vemos desde esta perspectiva, entendemos ciertos discursos políticos y entendemos también ciertas políticas públicas por parte de algunos funcionarios que fundamentalmente, en el caso argentino, pienso en funcionarios del gobierno anterior, pero en realidad lo podemos ver en muchísimos periodos de la Argentina y en muchísimas personas, porque en definitiva, como decíamos recién, el neoliberalismo es algo que ha logrado infiltrarse, ha logrado inmiscuirse en muchísimos personas, más allá de, digo, en toda la sociedad, no solamente en un partido político, por más que algunos obviamente lo representan más que otros. Entonces, acá tenemos una nueva inconsistencia del discurso neoliberal, que tiene que ver con que justamente no logra, no logra entender la democracia y no logra legitimarse desde la democracia. Pero además de eso, como decíamos recién, vemos también que como el capitalismo tiene fases, también el neoliberalismo tiene fases. Y podríamos hablar de dos fases, por lo menos, del neoliberalismo. Un primer neoliberalismo, que como decíamos hace un rato, en el caso de América Latina se impuso a fuego y sangre, pero en el caso de los países centrales, lo que llamaríamos de una manera muy colonizada, países centrales, eh,
ha logrado generar otro tipo de, digamos, de historia. En los países centrales, en general, el neoliberalismo se imponía desde el discurso de la eficiencia, el discurso de los CEOs eficientes. Y además, lo que apuntaban era justamente a la teoría del derrame, que esto también lo cuento modo anecdótico, cuando uno toma la traducción literal del inglés de teoría del derrame, en realidad es teoría del goteo. Bueno, para ser justos, los neoliberales han sido un poco más honestos de lo que uno pensaba, porque la realidad es que ha sido más goteo que derrame. Es decir, en los países centrales se imponía un discurso que tenía mucho que ver con esta idea del derrame, del futuro maravilloso, de que todos íbamos a vivir mejor cuando los muy, muy ricos vivieran mejor, que en el caso también de nuestro país se impuso, más que nada en los 90, digo, el discurso del menemismo tenía mucho de esto, por más que, bueno, es otro proceso, es más interesante para poder analizarlo, pero había mucho de esto, ¿no? Este discurso que tenían más figuras como el Sogaray, como Caballo, es decir, esa idea de, bueno, hay que pasar el invierno, o sea, en algún momento todo va a mejorar. Bueno, no mejoró, eso es lo que pasó, no mejoró, empeoró. Y justamente, si un proceso político no solamente tiene inconsistencias, sino que además no solamente no puede legitimarse democráticamente, sino que además carece de resultados, inclusive sus resultados son contradictorios con lo que plantea, bueno, va a encontrarse con otra dificultad todavía, que es a qué costo hace el sacrificio, digo. El neoliberalismo actual es más un neoliberalismo del sacrificio que un neoliberalismo del goce. El neoliberalismo de los 90, que proponía, como decíamos recién, un futuro mejor, tenía una característica muy esencial, ¿no? Te prometía algo. En cambio, el neoliberalismo pues, ya no te promete algo, te pide que te sacrifiques por el bien de todos. El discurso de Carlos Saúl hablaba de la pizza y el champán. El discurso de Mauricio Macri te hablaba de que había que pagar más de luz, más de gas, más de agua, más de todo para que la Argentina pudiera prosperar. Pero el que tenía que pagar no era los grandes sectores concentrados de la economía, era cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros. Entonces, ¿por qué había y por qué todavía hay un sector de la sociedad que legitima esto? Bueno, eso lo van a ver más en la clase con Ricardo Ferrari, donde él va a hablar más desde el punto de vista psicológico, del neoliberalismo, de la construcción de la subjetividad, pero vista más desde la psicología. Pero sí es interesante ver esta cuestión del sacrificio. El sacrificio es algo que es histórico, es una constante en la historia de la humanidad. Hay un proceso, que eso sí lo van a discutir más con Ricardo, que tiene que ver con la idea de la falta, del ser humano siempre como algo incompleto, ¿no? O sea, creo que esto es bastante complejo e incluye a Lacan, incluye a un montón de autores que lo van a ver más en desarrollo con él, pero que me interesa igual retomar un poco. El ser humano últimamente para poder vivir y para poder, digamos, vencer esa pulsión de muerte, que si no haría que uno se quedara durmiendo en la cama esperando la muerte, tiene que tener continuamente esta idea de la falta. Algo le falta. Ya sea comprarse algo, ya sea conseguir algo, ya sea cursar y aprobar esta materia, ya sea terminar de escuchar a este pesado que está hablando ahora y poder hacer otra cosa después, ya sea cualquiera de esas cuestiones, siempre hay una falta. Hay algo que nos falta para poder ser quien queremos ser. Y eso es lo que nos motiva básicamente a seguir viviendo. Esa falta se puede llenar de muchas maneras. La forma en que la llena el capitalismo de consumo es a través del consumismo más terrible que conocemos y que hoy en día incluso está poniendo en peligro la propia supervivencia del planeta, principalmente el consumismo de los países centrales, entre comillas, no tanto de los periféricos, pero bueno, en definitiva es el mismo modelo que se impone. Irónicamente, y acá deteniéndome unos minutos en esta idea del consumismo, el consumismo que se vende tanto en los países centrales como periféricos también es para un determinado sector de la sociedad, pero se vende a toda la sociedad. ¿Eso qué genera? Y bueno, genera que el mismo deseo de consumo que tiene una persona con recursos para poder comprar las cuestiones que quiere comprar, por más que nunca se termine de llenar ese consumo, porque vuelve a surgir otra vez y otro deseo, ese mismo deseo también está en todos los sectores de la sociedad. Y desgraciadamente, como no se puede acceder a eso, bueno, pasa lo que sabemos que pasa, ¿no? Los terribles casos de frustración, de discriminación, porque justamente al mismo tiempo que se fomenta esta idea de consumismo a través de la publicidad, a través de la propaganda, a través de los medios de comunicación, paralelamente también se destrozan los niveles de inclusión social, se aumenta la exclusión social. Exactamente, lo que dice Nené es clave, o sea, esta idea de que el que tiene poder va a tener más poder, bueno, tiene que ver con esta idea de la falta. Esto lo van a ver mejor en la clase que viene, así que no quiero meterme mucho en eso, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que justamente cuando se logró llegar a un nivel de poder, es el mejor ejemplo, ¿no? El multimillonario que tiene, que él
La persona que no tan, mejor dicho, no el multimillonario. La persona que logra llegar a una buena situación económica. Logra una estabilidad económica, se compra su auto, se compra su casa, se compra ciertos bienes que antes no podía tener, y de repente se da cuenta que si él llegó a tener esos bienes, es muy probable que no sea el único que se llevó a tener esos bienes. Y se empieza a ver ya no como superior a la media de los que tiene, sino que se empieza a ver como un igual con el resto. Pero no le gusta sentirse un igual, le gustaba sentirse mejor que el resto. Entonces quiere tener más, quiere tener más, quiere tener más, quiere tener más. Esto es lo mismo pasaron en el poder, esto es lo mismo pasaron en todo. Esto lo explico muy brevemente, pero porque me interesa más que lo desarrollen Don Ricardo, pero lo que sí quiero destacar de esta cuestión, de esta idea, exactamente, me encanta que hayan visto la película y que lo hayan podido relacionar. Tiene que ver literalmente con eso. El personaje de American Psycho es tal cual, fíjense un detalle, la película está hecha a principios de los 2000, no es una película actual, la película ya tiene 20 años. Y sin embargo, gran parte de esta idea del neoliberalismo está plasmada en esa película. Porque el personaje de American Psycho tiene todas las características del individuo, digo, él es terriblemente individual, y es también, y eso es lo que quería relacionar ahora, el que considera que los demás son inferiores a él. Pero justamente por esta cuestión de la falta, para poder revalidar esa superioridad, continuamente tiene que tener más, y tiene que imponerse por sobre los otros. Excelente. Me encantó el ejemplo de las tarjetas, me encanta que hayan visto la película y hayan podido relacionar con lo que estamos viendo ahora, porque es tal cual la idea que teníamos para el curso. Incluso fíjense que al principio de la película, algo muy interesante, cuando él está haciendo toda su rutina matinal, lo que hace él es decir, yo tengo una máscara y no sé si los demás me pueden ver, que tiene mucho que ver con lo que es el final de la película. Bueno, y que hay toda una cuestión, digamos, desde la psicología del neoliberalismo y de la subjetividad neoliberal, que las personas ya dejan de ser, inclusive dejan de ser individuos en términos dejan de ser humanos, dejan de ser personas, son objetos de consumo, son consumidores, digo, se deja de hablar del individuo en cuanto al votante, antiguamente se hablaba del votante, del ciudadano, del ser humano en términos de derechos cívicos. Hoy en día se habla de los consumidores, se habla de la persona como el consumidor del marketing muchas veces incluso. Hay mucho de eso que se empieza a plasmar en la película que realmente es clave para entender el neoliberalismo. Dicho eso, y ya relacionándolo con la película, me parece clave que pensemos en las víctimas que tenía el personaje, ¿no? Que iba a decir las víctimas de Christian Bale, pero bueno, pobre Christian Bale lo estoy acusando de asesinato y no está bueno, pero me refiero a, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue el nombre del personaje, es horrible. Bien, ¿por qué me parece importante señalar las víctimas? Porque el neoliberalismo también causa víctimas. El neoliberalismo, cuando habla de sacrificio, no es un sacrificio parejo para toda la sociedad. Es un sacrificio que tiene específicamente dirigido a quienes son los perdedores de este sistema. Y generalmente, esos perdedores del sistema se les impone el discurso de que, bueno, tienen que ser perdedores, tienen que sacrificarse en pos, exacto, el vagabundo, por ejemplo, en pos de que el sistema siga funcionando. Es decir, hay algo muy curioso ahora, ¿no? No solamente se deslegitima desde lo democrático, sino que principalmente se deslegitima desde hasta lo humano. Porque si hay perdedores del sistema que tienen que ver cómo se imponen continuamente políticas que lo perjudican y tienen que, perdón la vulgaridad que voy a decir, fumarse esas políticas por el bien del propio sistema, que además los está reprimiendo, que los está excluyendo, bueno, obviamente hay una contradicción brutal acá. Entonces, ¿cómo se logra desde las políticas neoliberales y desde la filosofía neoliberal, por qué no decirlo, lograr seguir manteniendo ese sistema? Bueno, hay muchas formas, hay muchos discursos. El discurso de autoayuda, y con esto, separo lo que es el discurso de autoayuda de las religiones y cosmovisiones de Oriente, que tienen otra cuestión, que generalmente se las exporta terriblemente mal, y que se las bien, y que también se las denigra a la hora de traerlas a nuestras latitudes con la forma en que se las trae, ¿no? Pero digo, el tema, por ejemplo, de las prostitutas, hoteles, etcétera, o sea, todos esos sectores que son excluidos del sistema, como vivimos en un modelo donde lo único que se premia es el individuo y lo único que se piensa es en el individuo, bueno, son responsables también de ser perdedores. No sé si vieron, hace unos días estuvo difundiendo mucho un meme, una imagen en redes sociales, criticando a la idea de meritocracia y mostraba un nene
juntando basura en la calle, y decía, según la meritocracia, este nene está juntando basura porque no se esforzó lo suficiente. Por más de la crudeza y de esa imagen, y por más que sea un meme de internet, ahí se está resumiendo muy bien la idea del neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo más duro y más crudo. Porque cada persona termina siendo responsable de todo lo que le pase. Y también son los discursos de autoayuda, digo, no quiero nombrar a ningún filósofo de autoayuda o a ninguna persona guía espiritual de autoayuda para no ofender a nadie, pero muchas veces uno ve cómo se repiten también esos discursos que son extremadamente peligrosos, de vos sos responsable de tu vida, vos sos el único responsable de lo que te pasa. Sí, a ver, yo considero que soy una persona responsable de lo que me pasa, sí, por supuesto, pero evidentemente, si voy a buscar trabajo y nadie me toma, si no hay lugares donde pueda buscar trabajo, si los trabajos que están explotan a cualquier persona y le pagan una miseria, si se discrimina a las personas que tienen determinada identidad sexual, determinado género, es decir, patria, autoridad y familia, me encanta ese concepto. Si todo eso está ocurriendo en la sociedad, ¿de qué manera puedo ser yo realmente responsable de mi vida? No hay forma de que mejore mi vida. O sea, lo que tiene que haber es un Estado que justamente regule y permita la incorporación de todos los sectores de la sociedad a una vida mejor. Pero bueno, una de las herramientas que tiene es esta. La otra gran herramienta que ha logrado generar el neoliberalismo es la pedagogía del egoísmo. Y que esto les impone desde los primeros años de formación educativa, y que se ve muchísimo en los planes de estudios, de fundamentalmente, ahora vamos a hablar un poco de la ética protestante, que tiene que ver fundamentalmente con la conformación de planes de estudio, que no casualmente, digo, muchas veces son reclamos de los órganos de crédito internacional para hacer préstamos, digo, modificar los planes de estudio o modificar los currículos escolares. Y tiene que ver con una pedagogía basada en la competencia. Yo tengo que sacarme 10 en el examen y que mi compañero o mi compañera se saque menos que yo, porque así yo soy mejor, soy abanderado, y él no. Digo, con esto no estoy diciendo que no está bien premiar a quien se esfuerce a sacar un 10. Lo que estoy diciendo es que si lo vemos únicamente desde una visión de me saco 10 y llego más alto, y eso es lo importante, llegar más alto, no el conocimiento en sí que estoy aprendiendo y que me va a servir o no, o que me va a interesar, sino que lo que me importa es ganar, bueno, desgraciadamente, ahí tenemos una ética del egoísmo, tenemos una pedagogía del egoísmo que necesariamente va a llevar a una sociedad más competitiva y una sociedad totalmente excluyente. Y hoy estos discursos, y tiene una tercera herramienta, hay algo muy interesante respecto a la ética protestante que manifiesta acá Diego, que retomo, que digo, esto daría para una clase entera y no quiero tampoco excederme mucho en el tiempo, pero es cierto, o sea, el protestantismo tuvo como virtud, por decirlo de una manera, romper un poco lo que era el esquema centralizado, monopolizado de la Iglesia Católica en su momento, el luteranismo principalmente, de la relación con Dios, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Esta capacidad, este poder que tenía la Iglesia en términos de control de la vida de las personas, empieza a romperse a partir de la Reforma Luterana. A su vez, la Iglesia, para responder a la Reforma Luterana, lo que hizo fue democratizar o masivizar el acceso a la educación, que hasta ese momento se reservaba únicamente para nobles y para, bueno, el clero. Sin embargo, esta ética protestante que tiene mucho que ver con el tema de cumplir casilleros, por decirlo de una manera muy burda, ¿no? Llenar casilleros para llegar al cielo, o llenar casilleros para justamente merecer la gracia divina, digo, y ahí está la gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo, mientras que para uno la gracia divina ya es algo, por más, digo, con el catolicismo como doctrina, lamentablemente muchos sectores de la iglesia tienen más otro tipo de éticas que estos, pero el catolicismo como doctrina plantea que el ser humano ya tiene la gracia divina y que en todo caso lo que tiene que hacer es hacer buenas acciones para tener, digamos, la gracia como tal. En cambio, el protestantismo, estas buenas acciones son las que les van a hacer merecedor en algún momento de la gracia divina que no la tiene. Y esto le parece un detalle, es clave a la hora de qué cosmovisión va a fundamentar una u otra visión. Así que sí, hay un poco de la ética protestante detrás de la visión de la meritocracia, sí, está bien la pregunta. Pero para poder adentrarme un poco más en el tercer legitimante actual que busca tener el neoliberalismo, tiene que ver con el discurso del odio. Recién creo que Nené había dicho lo de las prostitutas como, y del vagabundo, no, el vagabundo lo dijo Sebastián, lo dijeron uno y uno, respecto a que eran las víctimas de Christian Bale. Y no es casualidad tampoco eso, y no es casualidad que hoy en día los que son señalados muchas veces como los sectores problemáticos de la sociedad sean aquellos sectores que molestan a un sector de la sociedad, ¿no? Los pobres, fundamentalmente hay un discurso extremadamente de odio hacia los pobres, que se fundamenta, Patrick, gracias, gracias, me había olvidado, era horrible. Hay un discurso de odio fundamentalmente que se fomenta contra los pobres,
Digo, los pobres molestan, los pobres, como no son capaces de hacerse responsables de sí mismos en el neoliberalismo, como no son capaces de enfrentar y de mejorar su vida, bueno, y como no hay nadie, y como no hay un Estado que los pueda contener y mejorar, porque justamente el neoliberalismo lo prende el Estado, bueno, entonces molestan. Entonces hay que odiarlos, son los culpables de que a vos te vaya mal. No son los grandes empresarios, son los sectores concentrados no son los sectores concentrados de la economía, son los pobres. Además, son los sectores que, bueno, históricamente han sido, exactamente, le hace un favor cuando lo mata. Eso es clave, porque justamente lo que te está diciendo ahí indirectamente la película es que lo mejor que se puede hacer con los pobres es sacarlos de encima. Invisibilizarlos, matarlos en el sentido figurado, sacarlos de encima. Lo mismo ocurre con las mujeres. Digo, la mujer que históricamente fue sometida y que fue, digamos, clave para el desarrollo del capitalismo, ese sometimiento de la mujer en la casa, tratando las tareas de reproducción, hoy en día también es vista como, y más que la mujer, el movimiento feminista en su totalidad, como uno de los problemas. El discurso contra las feminazis que se veía en Twitter, esa cosa espantosa, ese concepto espantoso y ridículo, que continuamente están hablando del feminismo como si fuera el nazismo, y bueno, esas cosas horribles que en realidad lo que tratan de hacer es dirigir el odio hacia ese sector, ni hablar de la comunidad LGTB, es decir, ni hablar de las personas racializadas, es decir, en definitiva, ¿Y por qué es ese odio? Bueno, porque en definitiva lo que se trata de dirigir es el odio hacia cualquier forma de organización, es decir, a cualquier forma de encontrarse con el otro, aún en estas cuestiones tan particulares. Entonces, hay algo que me interesa destacar, y ya empezar a ir cerrando para darles por lo menos unos 10, me fue el demonio el tiempo, pero por lo menos darles unos minutitos para que hagan preguntas y para que puedan participar un poco. Eh, Hay una discusión, inclusive en los sectores progresistas, sobre debe ser muchas veces el discurso que uno tiene que encarar para poder, digamos, interpelar y vencer los discursos neoliberales y lograr, en definitiva, llevar a ganar elecciones, no solamente, o en definitiva, ganar elecciones hasta sería como algo más chico, ¿no? Para hacer, no digo, en definitiva, lograr procesos políticos de inclusión y no de exclusión, de democratización y no de mercado. Eh, y hay una discusión respecto, muchas veces, seguramente muchas y muchos y muchos de ustedes la habrán tenido, sobre si hay que hablar solamente de economía y interpelar en términos masivos, o hablar también a los sectores organizados, hablar del feminismo. Una discusión que se atravesó muchísimo tiempo el movimiento feminista era cómo lograr, y el movimiento LGTB, sobre cómo interpelarse, cómo ir de la mano de los movimientos populares. Yo no quiero dar la respuesta, no la voy a dar, porque es imposible tener una respuesta 100% cerrada al respecto, pero sí les voy a decir por lo menos lo que creo yo. Y yo creo que esa dicotomía, sobre decir por una cosa o ir por la otra, es una nueva trampa del neoliberalismo. El neoliberalismo que no trae dicotomías, nos las tira encima a nosotros todo el tiempo. Y lo que hace, en definitiva, de hacernos caer en esta dicotomía sobre si hablarle a los movimientos de minorías, y digo minorías entre comillas, porque claramente si hablamos de las mujeres, hablar de minorías es un absurdo. Si hablamos de la comunidad LGTB, de las personas racializadas, de los pobres, hablar de minorías, me parecería un poco tonto incluso decir minorías. En todo caso, hablaría de sectores oprimidos. Entonces, hablarles a estos sectores o hablar de economía, nosotros hay que hacer las dos cosas. O sea, porque justamente la economía neoliberal a quienes más afecta es a todos los sectores que históricamente han sido oprimidos. Entonces, en definitiva, lo que hay que luchar, me parece, esto obviamente lo dejo a libre interpretación, a discusión, tanto desde lo discursivo, como desde lo académico, como desde lo sindical, desde lo político, desde lo militante, es contra todas las formas de opresión y fundamentalmente contra aquellos sectores que desde lugares de poder instalan justamente estos discursos neoliberales que son fácilmente rebatibles, pero que en definitiva son muy favorecedores para sectores muy concentrados y con mucho poder, y que por eso se han mantenido en el tiempo. Creo que para cerrar, desde el momento de la guerra, de la Guerra Fría en adelante, desde la caída del muro de Berlín en adelante, el mundo se ha concentrado en una sola forma de entender la vida, de entender el mercado y de entender la democracia, y de entender la sociedad y las personas. Creo que claramente el fracaso de esa cosmovisión, de ese fundamentalismo de mercado, que es en definitiva el neoliberalismo como una ideología fundamentalista, no se puede entender que aún al día de hoy se siga persistiendo, digamos, se siga insistiendo en tener ese mismo modelo que claramente genera solamente exclusión, si no fuera porque tiene muchísimos intereses en el medio.
Y en definitiva, esta idea que también es un fundamentalismo, porque, digo, si ante la evidencia empírica del fracaso de una determinada ideología, de un determinado modelo, se sigue sosteniendo el mismo, y no porque nunca se aplicó, digo, en este caso se ha aplicado el liberalismo muchísimas veces y ha fracasado, eh, es porque en definitiva tiene que ver con una idea fundamentalista de muchos sectores de la economía y de muchos sectores concentrados. Así que bueno, me parece que la tarea que nos llevamos, la tarea para casa, que nos llevamos hoy, tiene que ver con empezar a discutir y con empezar a desarmar un poco estos discursos y bueno, fundamentalmente poder aplicar lo que vimos hoy en estos minutos, en esta hora y media ya de clase, a nuestras militancias y bueno, obviamente a los trabajos de investigación que decidan hacer.